Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora nos ven. En su podcast favorito, tres palabras, una frase. En ya el capítulo número 9, vamos a hablar hoy día de contaminación. Vamos a dejar pasar, sí, el hecho del capítulo 9, ya estamos más grandes ya. Pasamos de cámara de 360 a 1080 sin pasar por 720, así que ya tenemos un logro. Tenemos fondo verde como los mejores podcasts que andan dando vueltas. Y para poner una foto acorde al tema de hoy. Y de invitado, un invitado ilustre dentro de la Intercomuna de Concepción, don Francisco Córdoba Echeverría. Lo presento como secretario de la agrupación por la defensa del agua del Andenar Rural, y debo decir también que es mi odontólogo de cabecera. El molar todavía no me causa invalidez, así que pero apenas pueda, vamos a echar manito del IFE. Ya lo estamos gastando, A todavía la no lo llega. consulta. Sí, y vamos a ir a la consulta. Así que, presidente, no se olvide que estamos gastando el IFE aquí, todavía no llega, pero ya lo estamos gastando. ¿Cómo está, Francisco? ¿Cómo está, amigo mío? Hola, muy contento, Eduardo, de estar en tu programa. En tres palabras, una frase. Felicitaciones por la nueva cámara. Ahora vamos a poder verte con mayor nitidez, así que Eh, excelentes felicitaciones por eso. Así que bien, y muy contento para que tengamos una interesante conversación, a ver de qué manera puedo serles útiles, ¿cierto?, en este espacio para que conversemos sobre un tema que ya prácticamente nadie se salva, que son la contaminación, el vivir en un ambiente libre de agentes nocivos, y quizás también significa algo más. Que solamente que no hayan cosas que ensucien o nocivos. Así que interesante. Pongámoslo el tiro en contexto, o sea, yo creo que nadie es indiferente, para bien o para mal, que estamos en un proceso constituyente ya iniciado desde el día domingo pasado, eh, y donde está en total, ¿cómo decirlo?, en total redefinición de toda la Carta Fundamental, heredada por la dictadura militar, y como ideólogo Jaime Guzmán y compañía, llámese compañía, la Comisión Ortúzar y otros personajes por ahí. Eh, no obstante, la Constitución del año 80, la moribunda Constitución del año 80, que le falta su tiro de gracia solamente, en el capítulo 13, el artículo 19, número 8, dice expresamente que nosotros como chilenos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Yo algo me he especializado en el tema en el transcurso de mi práctica profesional como arquitecto, y buena o mala suerte siempre me ha tocado en el ámbito público y privado donde he trabajado, en algún momento meterme en algún proceso de evaluación ambiental de alguna cosa. Eh, y la ley, si bien define lo que es un derecho, define claramente lo que es vivir en un ambiente libre de algo, la Constitución, ya sea por acción u omisión, como dicen los abogados, no define la palabra contaminación. Entonces, después, cuando se crea la ley de base del medio ambiente a principios de los 90, con todas sus modificaciones posteriores que permitió, entre otras cosas, crear los tribunales ambientales, eh, la contaminación la divide en tantas cosas, y cosas como las que tengo acá atrás son permitidas bajo ciertos parámetros. Son permitidas las que son mal llamadas zonas de latencia, las zonas saturadas. No hasta hace muy poco, una ciudad súper cercana a Concepción tenía dos termoeléctricas dentro de la ciudad. Estoy hablando específicamente de la ciudad de Coronel, a la cual le tengo mucho afecto. Tengo muchos amigos que viven y tratan de sobrevivir
admite tan saturado como es Coronel. Eh, la experiencia de Francisco, por eso lo invito al programa, la experiencia de Francisco va también por su tema de ser vecino de un sistema de Concepción que es estaba súper invisibilizado, que era el Concepción rural. Siempre se hablaba de Concepción y siempre la imagen era la de Concepción urbana. Como arquitecto podríamos hablar horas de eso. Pero yo también debo reconocer de que el Concepción rural para nosotros era hablar del peaje Chaimávida y después saltábamos al tiro a la Universidad de Biobío. Entonces era todo un ámbito que uno lo tenía como en el imaginario de galpones de multitienda y un par de otras cosas más, no sé, una planta de revisión técnica, y, y la gente que vivía ahí estaba súper invisibilizada. Recién apareció algo cuando legítimamente la gente luchó porque el peaje se cerrara, por lo, por lo, por lo que hacía mucho más caro vivir ahí que vivir en otro lado. Eh, pero después también habían otros temas que estaban pendientes y que por ende, por lo que yo digo de construcción rural invisibilizado, personas como Francisco, como vecinos de ese lugar que es precioso, eh, o de esos lugares, porque hay otros lugares también, pero específicamente vamos a hablar del lugar donde Francisco vive. Él, por la acción de determinadas empresas, tuvo que hacerse parte de, de defender lo que es suyo, que también lo dice la Constitución, que es el derecho de propiedad. Legítimamente, de hecho, pegadito hasta al artículo que recién leí, el número 8, dice que esta misma ley, la ley, habla de la ley, en ese tiempo ni siquiera existía la ley establecerá ciertas restricciones específicas, ¿vale? Tal cual, en el ejercicio de determinados derechos y libertades para proteger el medio ambiente. Pero es un bolsillo de payaso, y de eso yo quiero que tú nos empieces a hablar, Francisco, de yo sé que es mucho, a lo mejor es muy abrumador la pregunta, pero primero, ¿cuál fue el problema específico con el cual te tuviste que aproximar porque te estaba afectando directamente? Y, y cuáles son la, la conclusión a la que tú en algún momento yo creo que llegaste, es que estabas en indefensión. Sí. Bueno, como bien tú le contabas a las y los auditores y auditoras de tu programa, yo efectivamente vivo en el sector rural de Concepción. El 80% de la comuna de Concepción, del territorio es rural, y solamente el 2% de la gente de la comuna de Concepción vive en el sector rural. Entonces, un 2% que ocupa un 80%, entendiéndolo, no que lo ocupa todo, pero porque de ese porcentaje de Concepción rural, las forestales son las que predominan, salvándose solamente el área de el Parque Nacional, la Reserva Nonguén. Mm. Eh, entonces, Chaimávida, la población Chaimávida propiamente tal, no es donde estaba el peaje antes, que se llamaba Chaimávida. La Ya, población donde estaba el peaje se llama Juan Riquelme. pero buena Después precisión. viene otra población, claro, después viene, Mm, pero está bien porque todo este sector de Palomares hacia Cabrero se le llamaba todo este sector mm, Chaimávida en general. Pero las poblaciones son San Jorge, que es donde estaba el peaje, y la tenencia, ¿cierto? Después viene Juan Riquelme, El Pino, Chaimávida. Eso es en la ruta 146 hacia Cabrero, pero Concepción Rural es hasta los puentes, Puente 1, Puente 2, Puente 3, Puente 4, cuando uno va para Florida los, y los pasa por veranos, los los puentes, puentes, pues. Claro. claro,
Y eso también es la comuna de Concepción. Y es muy interesante porque la ruralidad penquista está asociado y vinculado directamente con la cuenca hídrica del Andalién. Cuando uno va pasando y ve estos cerros, va por Palomar y ve los cerros, ¿cierto? Y va camino a Cabrero o a Florida, esos cerritos es la cordillera de Nahuelbuta. Wow. Ya es nuestra cordillera de Nahuelbuta. Y todos esos esteros, todos esos pequeños esteritos, ¿cierto? Que uno ve, es agua que nace de la cordillera de Nahuelbuta. Y esta agua de la cuenca hídrica del Andalién, entiéndase cuenca hídrica como el espacio o un lugar donde yo tiro una gotita y esa gota cae al suelo y inventamos como un recorrido, ¿cierto? Como un cuenco, donde yo tiro la gota, cae el agua. Esa cuenca hídrica del Andalién son todos los cuerpos de agua, superficiales o subterráneos o intermedios, que alimentan o se relacionan con el río Andalién. La cuenca hídrica del Andalién es una cuenca que nace de la cordillera Nahuelbuta y es un agua de extremadamente buena calidad y pureza. La mayoría de las personas de Gran Concepción o de la Comuna Concepción o de Chihuayante, etcétera, beben agua tratada del Biobío. Y el agua del Biobío ya pasó por Los Ángeles, ya pasó por otras comunas, por Santa Juana, por Nacimiento, por Chihuayante, por Hualqui. Entonces ustedes beben de esa agua. Yo digo ustedes porque yo no bebo de esa agua. Yo bebo de un agua que sale de un estero. Yo bebo de otro río, pero ya pasó por la celulosa de Nueva Aldea. Así que ya tenemos colas de chancho en el futuro. Claro, exacto, me voy a dar unos ojos extra. Entonces, el capital estratégico de la cuenca hídrica del Andalién, pensando y entendiendo lo que significa una emergencia climática, la desertificación acelerada que tiene Chile. Chile, de 10 puntos de afectación de la emergencia climática, tiene 7. Somos uno de los países que va a ser más afectados del planeta por el cambio climático. Entonces, conservar nuestros cuerpos de agua no es solamente un llamado al hipismo, y no. Estamos hablando de un patrimonio natural, que es lo que esta generación desea conservar para entregárselo a la generación que viene. Y nosotros deberíamos pelear para que esta generación le puedan delegar y entregar estos cuerpos de agua en las mejores condiciones posibles, porque no hay desarrollo económico, y no hay desarrollo de la civilización humana en general si no hay acceso al agua, porque no hay vida sin agua. No puedes poner un restaurante, no puedes cultivar, no puedes colocar una cuestión deportiva, nada ocurre sin agua. Entonces, en la población donde vivo yo, que es Chaimávida, que es un caserío de 250 casas, valga la redundancia, vivimos nosotros 700 personas en esta población, cabemos en 2 edificios de 24 pisos de Concepción. Esta pequeña comunidad campesina, agrónoma en sus tiempos, en donde acá era un sector de manzanares, Chaimávida era un sector de manzanares, lleno de manzanares. Y acá el año 99 al 2000 se presentó un proyecto en donde estaba Bolívar Ruiz, que era el que se dirigía a la Corma, o la Corema, la Corema parece que se llamaba el organismo ambiental antes de que tuviéramos nosotros el servicio ambiental, ¿cierto? Estaba de alcalde Bobadilla en Florida, estaba Jaime Toá de intendente, estaba todo el mundo binominal ahí funcionando, y decidieron que no había mejor lugar para poner un relleno sanitario que a menos de 1 kilómetro de Chaimávida, con un estero que recorre por arriba y un estero que recorre por abajo que rodea este relleno sanitario. Este relleno sanitario partió como un relleno sanitario para 1.700.000 metros cúbicos de basura.
domiciliaria o similares. Con el paso del tiempo, 2003, 2006, 2009, 2012, se fueron haciendo modificaciones al relleno sanitario en donde, a viva voz de la empresa, dado que la demanda de basura domiciliaria se mantiene o baja y la demanda de basura o de residuos industriales aumenta, cada cierta cantidad de años se le corta un trozo del proyecto que era para basura domiciliaria y se transforma y se adapta a basura industrial, a residuos industriales. Hoy la planta de relleno sanitario Hidronor sobrevive económicamente de los rellenos industriales, de los desechos industriales, porque el desecho domiciliario no le renta. Tan así que la municipalidad de Florida no paga por el retiro de la basura. Sí, no, y además de que no es muy buen negocio, no es tan buen negocio la basura domiciliaria, porque con el paso del tiempo lo que debe suceder es que cada vez tú, yo, nuestros vecinos, vecinas, producimos menos basura, reciclamos más, diferenciamos la basura orgánica de la inorgánica. Entonces, a medida que el país vaya avanzando y se vaya desarrollando y tomando conciencia ambiental, cada vez se va a producir menos basura. Y acá tenemos un gran problema, Eduardo, porque la planificación de los residuos de las ciudades no es una planificación pública. Funciona en base a las demandas del mercado. Si hay demanda, aparece una empresa con un proyecto y lo mete al servicio de evaluación ambiental. Si no hay demanda, Moya se hace cargo de la basura. Entonces, es el mercado de la basura industrial la que está determinando qué se hace y qué no se hace y cómo se hace. Porque hay una pasividad pública frente al Estado y yo espero que con este debate constitucional que hay, nosotros podamos diseñar un modelo de desarrollo en donde la producción de basura no sea tomado como una externalidad más y sin importancia en la ciudad. ¿Por qué? Porque son las comunidades rurales, son las comunidades pobres, son las comunidades con menos capital cultural en donde van a colocar estos rellenos sanitarios. Ahí por fin y por fortuna los vecinos de Rafael, donde quieren colocar o querían colocar el relleno sanitario Curaco Alto, pudieron salir a defenderse porque ya están más vivos. Exactamente. Ya hay más redes, hay ONG ambientales. Entonces, nuestra defensa por el agua del Andalien rural apunta específicamente lo que hicimos colocar a cuidar el agua como elemento vital. Pero no solamente cuidamos el agua, vamos a pelear por nuestros bosques nativos, que se retiran las forestales de estar encima de la población. Tuvimos que cortar eucaliptos a mano, mis vecinos, hacer cortafuegos a la mala, a la celulosa Arauco, para sacarse los eucaliptos que estaban a 15 metros de la casa. Entonces, y con esto termino para no alargarme tanto, nosotros tenemos un problema a nivel país con nuestra ley de base de medio ambiente, la 13.900, ay, se me olvidó el 19.300, la ley de base de medio ambiente. Porque actualmente permite de colocar un relleno sanitario a 60 metros de un cuerpo de agua superficial, a 200 metros de una casa, a 600 metros de una toma de agua potable. Y eso son normas que prácticamente permiten de que se pueda colocar una empresa muy contaminante, muy peligrosa, al lado de los cuerpos de agua que son el futuro hídrico del Gran Concepción, que se afecte la calidad de vida de las personas con los olores, con los vectores, con el estigma. Mis vecinos dicen, antes éramos conocidos por nuestras manzanas y ahora somos conocidos por el relleno sanitario. Hay una destrucción del medio humano, de la identidad colectiva. Entonces, hemos tenido que ponernos a luchar, Eduardo. Yo soy de los nuevos en la Pobla, yo soy el nuevo. Llegué hace 5 años, he pasado 4 años nuevo acá. Y ya hay una historia de lucha y de decepción que ya nos tiene más organizados.
Ya fuimos a la Comisión Hídrica de la Cámara de Diputados, la profesora Maya Alves, hoy día constituyente, nos ayudó mucho para hacer los nexos ahí, que el diputado Ibáñez nos recibiera en la comisión. Hemos trabajado con ONG, a las cuales le doy muchas gracias, a la Wilcun Lafken, a Chile Ambiental, a la abogada Cindy Salazar, que estuvo acá acompañándonos cuando nos apalearon los vecinos, cuando protestamos. Y nos queda para rato porque ahora el relleno sanitario quiere extenderse con 2.3 millones de metros cúbicos más para basura domiciliaria, que nadie nos garantiza que no vaya a terminar siendo, ¿cierto?, varios millones de metros cúbicos, pero para basura y desechos industriales, que dígase un desecho industrial, Eso te quería o preguntar. sea, los desechos... Ilustremos a la gente, porque el desecho industrial suena hasta muy técnico y podría pasar la prueba de la blancura en hartos temas. Pero aterricemos, ¿qué desechos industriales recibe actualmente el relleno? Por ejemplo, los desechos de las pesqueras. Todas las pesqueras, todos los desechos orgánicos de las pesqueras vienen a dar acá. Todo O sea, lo que no pueden botar al mar, lo tiran al relleno. Los aceites, Ya. maquinaria contaminante, residuo de maquinaria, residuo de producciones industriales, riles, todo eso. Todo el desecho de cualquier proceso industrial que son altamente contaminantes los envasan y los vienen a dejar acá. Cuando se cayeron los salmones, ¿te acuerdas que se escaparon los salmones en el sur y nadie, que estaban podridos, etcétera? ¿A dónde los vinieron a dejar? Acá. Bueno, los que encontraron más. Entonces, claro, y acá hay un concepto muy importante que creo que las y los vecinos es bueno que lo sepamos, que es el concepto de la carga pública. Porque la producción y la vida humana genera desechos. Y esos desechos, al fin y al cabo, ¿quién se los banca? Se los bancan 700 vecinos al lado del relleno sanitario. ¿Me escuchas, Eduardo? Parece que sí. Es que, no, sí te escucho. Es que estoy pensando Bueno, voy a terminar la idea. Entonces, la pequeña comunidad de Chaimávida, se lleva toda la carga pública del Gran Concepción en temas de basura industriales y domiciliarios, así como también se lo lleva la gente de Cosmito en Penco. Son dos comunidades pequeñas que reciben toda la carga, todo el peso de la vida urbana, la vida industrial, y está acá todo ese peso. Entonces, no es justo que una problemática que es general de la región, de la provincia, de la especie humana, se lo lleve los efectos negativos pequeñas comunidades. Eso no es justo, aquí y en ningún lado. Y esa injusticia hay que resolverla. Y no se resuelve trasladando la carga pública a otro sector. No, claro. Y ahí es donde se pone entretenido eso, Eduardo. Como observación, el típico discursillo del gran partido del orden, como se dice por ahí, es que estas cosas tienen que estar en alguna parte, no se puede botar la basura al espacio, en alguna parte hay que poner una cárcel. Es como todo el mundo pide más cárceles, pero no la pongan al lado de mi casa. Y eso pasa precisamente por lo que tú dijiste, como a la mitad de tu discurso, me parece muy, muy bueno, muy fundamentado, es que hay una mala planificación. O sea, es que no hay. Cuando se hizo este relleno, no se puede, tú me hablas de esa cantidad que la gente puede pensar, millones. Oye, eso todo el mundo sabía que en el minuto en que tú presentes ese proyecto va a quedar chico en el momento que se aprueba. Y hay una cosa, Eduardo, ahí, que ya lo estás tocando además, que es que presenta la ley permite que los proyectos se presenten partidos, el fraccionamiento.
Eh, y tiene un problema la ley, porque en uno de sus artículos, esta ley de base medio ambiente dice con claridad, no me lo sé textual, pero la cita sobre el fraccionamiento tiene 2, 3 párrafos y son una generalidad que permite que la empresa Hidronor diga lo siguiente: la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y la etapa 4, y ahora la etapa 5 con una etapa intermedia, siendo el mismo relleno, todas son proyectos distintos porque cada uno de esos proyectos funciona de manera independiente del otro. Aunque ocupen la misma planta de osmosis inversa para purificar el agua, aunque ocupen los mismos caminos de entrada, todo es igual, pero la ley les permite presentar estos fraccionados. Por ende, lo que partió con 1.7 millones de metros cúbicos de basura, hoy ya va en 2 puntos y tanto, y quiere llegar hasta con lo que se va a agregar hasta casi 5 millones de metros cúbicos de basura. Eso es un cerro, no estoy hablando de un cerrito, es un cerro de basura, un cerro. Así como el Cerro Caracol, ya, eso como la mira neumático, es como ese el volumen. es un cerro. Es un cerro de basura. Y de alguna manera entonces nosotros, esto no se resuelve, y lo discutíamos con la empresa y con las autoridades, pero les da lo mismo, esto no se resuelve colocando otro relleno más lejos. Es que tenemos como país que pensar qué vamos a hacer con la basura que no sea hacer un hoyo y echarle tierra arriba. Eso es un relleno sanitario, es un hoyo con un nylon abajo, que se le echa la basura y se le colocan 15 centímetros de tierra. Se le vuelve a echar basura y se le vuelve a colocar 15 centímetros de tierra. Y vas haciendo capas, 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 hasta que te queda un montón. Esos líquidos caen, ese jugo, ¿cierto? Los lixiviados caen y los reciben en una piscina. Y eso después los tienen que tratar para soltarlos al agua, ¿cierto? Que nosotros acá bebemos. Entonces, el desafío es: ¿cuánta basura vamos a producir de aquí en el futuro? ¿Vamos a reducir la cantidad de basura? ¿Vamos a obligar a las empresas a producir menos basura y a hacerse cargo de su basura? Porque al final, ¿quién se hace cargo de la basura? Nosotros. O sea, al final la empresa le paga a otro para que le echen los contaminantes y después los vienen a dejar acá. ¿Y quiénes viven al lado de los contaminantes? ¿La empresa? ¿El gerente de la empresa? ¿No? Entonces, el desafío es no solamente es dónde colocamos o no colocamos la basura, sino cómo producimos basura. Si aumentamos el reciclaje, la economía circular. Esa es una respuesta muy interesante que han estado trabajando los países desarrollados. La economía circular, Eduardo. Somos la única especie en el planeta que produce basura. Todos los seres vivos, sus desechos entran a un ciclo virtuoso. Nosotros no. Entonces, tenemos que hacer que cada proceso industrial que se genera, lo que queda, entre a otro proceso industrial. Y lo que salga de ese, entre a otro proceso, con tal de que la cadena productiva se incluya lo que supuestamente es un desecho. Por ejemplo, en Holanda, las cafeterías guardan el café, se lo entregan a una máquina, a una empresa que hace jabones, y ese jabón va como exfoliante con los granos de café molido, por decirte algo. Entonces, lo que es un desecho para una industria es materia prima para otra. Y eso requiere un modelo de desarrollo inteligente, planificado, con una cultura cívica de la basura. Porque aquí el tema no es saquen el relleno y pónganlo más allá. O sea, bien por Chaimávida, pero mal por la otra comunidad. Mal por el estero que va a seguir estando más allá. Entonces, perdona que me vaya en esta volada, pero ya que estamos con tiempo para conversar, no solamente es no al relleno sanitario, no a la quinta etapa, eso coyuntural inmediato, claro, lo queremos resolver. Pero el problema de fondo es que producimos basura por una manera de desarrollar la economía y de consumir que no es viable a futuro. Te voy más al lado de
yo lo llamo el insulto intelectual, porque la ley de base del medio ambiente te permite insultos intelectuales porque se ríen de tu inteligencia. Voy a remontar al año 2008, cuando me tocó estar presente físicamente, inclusive, cuando era servicio país, en la evaluación ambiental de Hidroaicén. Y ahí yo entendí la estupidez del parcelamiento de los proyectos, Claro. porque ellos hacían 5 centrales, pero aparte estaba el proyecto de la línea de transmisión eléctrica. O sea, en el absurdo de decir, esa es Santina mi cara, en el absurdo Sí. de decir, nosotros hacemos 5 centrales y las dejamos en medio de la Patagonia, en medio de la nada. Y después va a haber otro proyecto que va a llevar la corriente mediante unas torres gigantescas desde Aysén hasta Santiago, sin escalas. Una guitarra. Y era sin escalas. O sea, era una herida gigante desde Aysén Mm. hasta Santiago. Iba a ser una atracción turística, pero notable. Después vino toda la prensa por el año 2011, 2012, me equivoco en el año, en que la empresa hizo todo un montaje comunicacional, porque fue un montaje, en que dijo que si no se aprobaba Hidroaicén se iba a pagar Chile. Yo no he visto ningún apagón hasta el minuto. Estamos en el 2000, pisando el 2022, con un consumo eléctrico brutal con este tema de la pandemia. Y yo no he visto apagones. No sé si tú has visto apagones, las ciudades apagándose como No, mostraban esos comerciales. claro, Mm, claro. Sí, no íbamos a quedar sin luz, sin nada. Mira, eh, y este tema del fraccionamiento es un truco, y acá es donde a uno ya le empieza a entrar como la pica. ¿Ah? Porque la ley de bases medioambientales, el servicio de evaluación ambiental, el estudio de impacto ambiental, la declaración de impacto ambiental, todas mm, estas cosas están hechos y diseñados para que el proyecto se apruebe. El aprendizaje que hemos tenido como comunidad y compartiéndolo con otras comunidades que han tenido conflictos ambientales en sus distintos territorios es que al final nosotros, cuando hacemos observaciones ciudadanas y buscamos cómo darle al proyecto, en el fondo lo que estás haciendo tú es mejorar el proyecto. claro. Tú tomas el proyecto, la empresa pasa un proyecto, todos los organismos públicos le hacen observaciones, la ciudadanía le hace observaciones, la empresa ajusta el proyecto a las observaciones y lo presenta. Está hecho el sistema para que el proyecto sea aprobado e incluso sea mejorado por Es las que, observaciones ciudadanas. es que ahí yo te iba a hacer el alcance y tú justo tú fuiste a esa idea. Yo como arquitecto siempre doy el punto. Imagínense que la empresa como proyecto entrega una casa sin puertas, sin ventanas y sin lijar, sin terminar. ¿Qué va a decir la comunidad? Oiga, y las puertas y las ventanas, y va a entregar una casa sin pintura y sin instalación. Ah, efectivamente, le dice la empresa, sí, lo voy a anotar aquí. Tengo que. Entonces, como tú bien dices, entrega una cosa muy en bruto, porque si uno lo lee y ahí lamentablemente pasa lo que tú dices, que tenemos que tener lamentablemente una comunidad más informada. Si tú lo lees detenidamente, es un proyecto generalmente son muy poco afinados, Mm. y son las ONGs y son las comunidades lo que terminan, como tú bien dices, afinando los proyectos. Y yo me quiero detener en una parte de la afinación del proyecto. Como tú bien dices, también está más hecho para que se haga que no se haga, porque lo que se busca es el desarrollo y todo deriva en más empleo, y siempre el discurso de que si no se hacen los proyectos se afecta el empleo. Ese es el discurso que por suerte se ha terminado cayendo para muchos, para la mayoría de estos proyectos. Eh, ¿qué sensación te queda a ti? No quiero nombrar a ninguna y te pido que no nombres a ninguna. ¿Qué sensación te queda a ti de que las empresas se basan en estudios favorables de nuestras universidades? Y tú, Tengo un pequeño discurso que me grabó un amigo por ahí cuando se hicieron estos encuentros constituyentes en la Universidad de Concepción,
y me tocó trabajar en un grupo ahí en el foro que eran la mayoría académicos de la universidad. Ya. Y uno de los dolores más grandes de la academia consciente, es que la investigación científica, el avance científico, está directamente ligado al interés productivo económico. No es buscar conocimiento por el conocimiento, es la generación de conocimiento para aumentar la productividad, la competitividad, que el eucalipto crezca más rápido, crezca más fuerte, entonces, o que se haga tipo de ciencia. Y ahí el problema es que la ciencia, la dirección, el vector que toma, el interés último que toma, no es el bien general. Es la rentabilidad o el interés de algún grupo en especial, que claro que es un avance, pero estamos resolviendo problemáticas del mercado. Y muchas veces el mercado no responde a las problemáticas humanas porque hay problemáticas humanas que no son rentables, que nadie las va a pagar o que son muy caras y no se investiga. Entonces, la ciencia, los investigadores, lo que tú estás diciendo, las universidades, la Facultad Forestal de la Universidad de Concepción, ¿de dónde recibe financiamiento? De la forestal. Mm. Son las únicas que le ponen plata y la forestal no va a hacer una investigación de algo que no le va a rentar económicamente. Pues, Mira, a mí me contaron, entonces, cortito, antes que se me olvide, me contaron de muy buena fuente que ocurrió un de estos típicos eventos que le ocurre a las empresas forestales con sus riles, con sus desechos líquidos. O sea, un evento en que se les salió más contaminante del que les permitían y se encendieron las alarmas y, y por presión de la ciudadanía, el municipio que estaba afectado se vio en la obligación de al menos contratar un estudio independiente respecto a ese evento. Me decían, Eduardo, nosotros licitamos, cero oferente, relicitamos, cero oferente, tercera licitación, cero oferente. Entonces ya la ley de compras públicas nos permitía hacer un trato directo, llamamos a casas de estudio y en una que me dijeron, y tampoco la voy a divulgar, me dijeron derechamente que no podían. ¿Por qué? Porque si nosotros investigamos y resulta que es lo que dicen ustedes que es, después esa empresa no nos vuelve a contratar. claro, Así de es brutal. como las acreditaciones de la U. Po. Si al final la U Mm, contrata a la empresa que te acredita, mm, ¿para qué voy a contratar después la que te rechaza la acreditación? claro. Sí. Entonces no. Por eso Mm, uno de repente piensa de que esto es con alevosía. Mira, yo llevo 10 años metido en política, llamémoslo así en general, ya, así bien metido en política. Y dejé de creer en en la casualidad. En política lo que hay es causalidad. Hay algo, ese algo entiéndase grupos de gente con intereses que hacen que cosas pasen en el Congreso, en el Ejecutivo, en el gobierno, en la justicia, y van determinando los destinos del país. Sí, sí, imagínate que es tan brutal lo que nos pasa en Chile, que todos vimos cómo a CIPES le sí, mandó correos a la senadora Van Rieselberghe diciéndole qué colocar en la ley de pesca. Y está de senadora, debería estar presa o no, destituida. y ahora quiere cambiarse de casa y quiere venirse a Ñuble. Sí, que le vaya, se la Eh, regalamos a Ñuble y nos deja el hermanito no, acá, no, acá, pero mira, no, entonces, acá no va a salir. Lo digo hoy esas son día, acá no las va a salir. export. Acá no va a salir. No, Lamento mucho esa calidad de exportaciones que estamos nosotros desarrollando acá en el no, Biobío, acá hasta pero sus compañeros de partido les sacaron, le dijeron derecho, le dijeron así, pero sí, aquí no queremos turismo electoral, señora. O sea, le dijeron así, pero mira, eh, mira, y quiero entrar a otro, voy a ir haciendo hilos, Eduardo, porque está muy agradable el espacio de conversación y lo que me permite también explayarme con alguna idea. Cuando nosotros hablamos de medio ambiente,
inmediatamente tenemos que pensar en salud. Inmediatamente. No podemos desvincular el ambiente con la salud, porque existe algo en salud pública, que es la que estudia, ¿cierto?, la salud de las comunidades humanas, en que es un concepto que se llama los determinantes sociales de la salud. Estos están desde la Alma Ata, 1970, por ahí, la conferencia Alma Ata, y después sigue adelante este tema de salud, en que son las condiciones en las que viven las personas, en las que trabajan las personas, en las que se movilizan las personas, en donde comen las personas, en donde se distraen las personas, en donde tienen sexo las personas, en donde juegan las personas, en donde experimentan su espiritualidad las personas. Son esos espacios los que determinan tu salud. El ser humano hoy no se muere por cólera, por tifus, por una infección bacterial, etcétera, sacando, ¿cierto?, el tema de la pandemia, que me echa abajo la tesis, pero si sacamos la pandemia, ¿cierto?, ¿de qué se muere la gente hoy día? Accidentes cardiovasculares, cáncer, principalmente, y los jóvenes, accidentes de tránsito. Entonces, y las enfermedades cardiovasculares, ¿qué tienen que ver? La hipertensión. ¿Y la hipertensión qué tiene que ver? Con los hábitos de movilidad, cuánto ejercicio, cuánto nos movemos, qué comemos, qué calidad de alimentos comemos. El estrés, está demostrado que el estrés impacta más en un fumador, por ejemplo, que fume. O sea, un fumador estresado, primero deje de estresarse y después deje de fumar. Y además fuma muy probable que esté muy estresado. El estrés es un gatillante de enfermedades coronarias tremendo. Entonces, si nosotros queremos que baje la cantidad de hipertensos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Aumentar la cantidad de médicos que ven hipertensos? No, tenemos que mejorar los espacios para que la gente salga a caminar y haga ejercicio. Tenemos que tener alimentos saludables accesibles, que una persona, si quiere comprar verduras frescas, no tenga que esperar caminar 20 cuadras, ¿cierto? Que haya un acceso a verduras y frutas frescas en su casa, que el domicilio en el que esté le permita tener una vida cómoda y no estar estresado o estresada, que sus espacios de trabajo le den tiempo para almorzar, para comer, para cocinarse, para calentarse su comida. Entonces, si yo te pongo a ti una termoeléctrica en la ciudad, ¿estoy contaminando solamente el ambiente? No. Además, estoy condicionando, estoy determinando tu salud en el corto y en el largo plazo. Entonces, la salud pública, las verdaderas medidas para que la gente se sane y tenga una vida saludable, tiene que ver con sus condiciones ambientales. Si no, el tomar antibióticos y vacunarnos hubiera resuelto todos nuestros problemas de salud. No, por suerte la jurisprudencia, Francisco, ha llegado a determinar, por ejemplo, yo te lo comenté antes del programa, que se ha determinado que la mal poda de los árboles por parte de los municipios es contaminación. Porque hay municipios que porque te quita sombra, te aumenta la temperatura de las casas, te afecta el paisaje. Una brutalidad con los árboles, o sea, los matan derechamente. No, los mutilan, pues, no saben podar aquí en este país. No saben podar, no. Pero hay gente que se ha dedicado como hormiguita a seguir esas cosas porque, y la justicia ha determinado que, y han puesto los jueces sobre la reacción de los fallos, bajo cualquier lógica, y le ponen así, bajo cualquier lógica, el árbol está mal podado. A pesar de que el municipio por ejemplo, de dar vuelta no, si los municipios no saben y tienen que reconocerlo. Y su departamento, ya sea hoy ornato, tienen que cambiar su lógica. Ahora en el Congreso, en la Cámara de Diputados, si no me equivoco, hay lo que se llama una ley de árbol urbano, que es muy interesante, que lo han propuesto unas organizaciones que tratan de normar la arborización de la ciudad. Entonces, aquí va con todo esto. Cuando nosotros hablamos de contaminación, estamos hablando indudablemente de determinantes sociales de la salud.
la manera en que nosotros producimos riqueza no se enferma. Y no solamente enferma a la humanidad, sino que enferma a la naturaleza, que es la que acoge a la humanidad y le genera las condiciones para que nosotros podamos existir. Por eso es tan importante esta cosmovisión de pueblos originarios que está permeando la cultura política. Porque tenemos que volver a mirar la tierra no como un recurso, sino como una condición que nos permite la vida. El agua no es un recurso. Tiene que ser más respetado. Claro que podemos perder la perspectiva industrial, etcétera. Evidentemente necesitamos agua para la producción agrícola. Esto no significa eliminar toda la producción forestal, pero hay maneras de no hacer talas extensas, de mezclar árboles introducidos con árboles nativos, de ir buscando, haciendo corredores biológicos. Si podemos nosotros tener una industria forestal, pero que no es tan rentable como lo es ahora. Porque eso es lo que pasa, hoy día el pasa, negocio... Francisco. Eso es lo que pasa, Francisco. Y yo recojo con emoción cuando lo escuché y cuando lo vuelvo a escuchar el discurso de la presidenta de la convención, la constituyente Lincoln, cuando habló del tema forestal. Yo creo que y se lo escuché a un analista político hoy día, yo creo que hizo boche en muchos empresarios o gente que se dedica al negocio forestal, en que pensaron y dijeron, vamos a tener que dedicarnos a otra cosa. Porque Claro. Hoy, por ejemplo... ni siquiera la derecha, disculpa, ni siquiera la derecha salió a decir, oh, lo que dijo, porque ya hay como un acuerdo, entre comillas, un acuerdo, llámese metafísico o de otra manera, en que no es posible de que cada árbol que usted ve en la carretera, árbol, para mí no son bosques, es como una salmonera de árboles, cada arbolito consume 20 litros de agua al día. Los chiquititos, los eucaliptos pequeños, porque un adulto se manda 200. Y son 20 años de crecimiento. Claro, claro. El eucalipto joven consume 20 litros de agua diarios. Un eucalipto grande, maduro, de más de 15 años, 200 litros diarios. Por eso el árbol crece tan rápido. Por eso estos árboles son de crecimiento rápido, porque chupan toda el agua. Por eso tú puedes tener cosechas en 10 años, 15 años, ya tienen cierta altura. Entonces, volviendo al tema, cuando uno defiende el medio ambiente, uno no solamente está defendiendo la naturaleza por un acto de empatía o de respeto por el resto de la vida, te estás jugando tu propia vida. Y hoy día, por ejemplo, está muy de boga y se está entrando por fin al tema de la salud mental, ¿cierto? Que de alguna manera es tener una buena calidad psíquica de vida, dormir tranquilo, no tener pensamientos rumiantes, no sufrir angustia, tener cierta... Y ojo, que estar sano mentalmente no significa no tener problemas, significa que no te invaliden tus problemas, que este cabeceo de moléculas, ¿cierto? Que uno va teniendo, que te entrampan muchas veces y que puedes... Entonces, la salud mental está absolutamente vinculada a nuestro entorno. Tú como arquitecto lo debes tener súper claro. Los espacios dentro de las ciudades que permiten y que abren el acceso, por ejemplo, a las personas ya que convivan, generan mejores relaciones personales, fomentan los diálogos entre las comunidades, aumenta el comercio, y esas interacciones humanas son saludables. El que tú puedas salir a caminar, te den ganas de caminar y que la vereda esté en buen estado, que hayan espacios, que hayan áreas verdes accesibles a 10, 15 minutos de tu casa, etcétera, son determinantes de la salud. Entonces, cuando a ti te colocan edificios de altura en una cuadra y te densifican una cuadra a 3.000 personas por cuadra, que es como Shanghai, ¿cierto? Y eso que el plan regulador de Concepción es entre 300 y a 500, y el ideal. Con un edificio tenéis la densidad de toda la cuadra, con 2 edificios de 10 pisos. Entonces, cuando yo te quito el acceso al sol,
yo lo que te estoy ocasionando es una disminución en tu capacidad de metabolizar vitamina D. El déficit de vitamina D es una plaga, es una pandemia a nivel mundial y en las grandes ciudades de latitud sureña ocurre. La vitamina D, yo como profesional de la salud me siento como en cierta condición de poder decirlo, que no es de chanta. La vitamina D tiene que ver con tu calidad de sueño, con tu estado de ánimos, con el líbido, con tu apetito sexual, con la absorción de calcio en los huesos. Y aunque tú tomes vitamina D, principalmente esta se activa con el contacto con el sol. A mí Entonces, a me veces tú no pasó, tienes depresión, te falta a mí, vitamina D, te a falta mí sol. me pasó eso en Aysén, fíjate, cuando estaba más joven, tenía 27, 28 años. Eh, y claro, y yo Hace poco, Eduardo. sí, consultando, me dijeron, es que es falta de sol. Claro, entonces yo ahí volví, yo dije, pero claro, así en 2 segundos, el azimut del sol y la inclinación, y en el verano que nunca termina de anochecer, y el sol como que queda pegado. Tengo una foto por ahí, el sol queda ¿Mm? pegado en el horizonte y está de día a las 4 de la mañana en el verano. Entonces, eso, como tú bien Claro. dices, yo lo entendí ahí físicamente, te afecta y afecta tu salud mental. Me lo dijo ahí el médico jefe del hospital en 15 minutos Claro. en una conversación Y el coloquial. ánimo, Eduardo, el ánimo está ligado al sistema inmune. El ánimo está ligado al sistema inmune. Entonces, pues, tenemos que, al menos aquí yo ya me pongo filosófico. El ser humano, por muy individuo que sea, es un ser sistémico. Sistémico porque es dependiente de otros seres humanos y dependiente de las condiciones de su entorno. Y lo interesante de nuestra especie, Eduardo, es que como humanos que somos y humanas, podemos tanto pensar y trabajar la relación con nuestra especie y podemos pensar y trabajar la relación con la naturaleza. Se pueden intencionar nuevos mecanismos y nuevas maneras, nuevas tecnologías administrativas, tecnologías materiales, de vincularnos con la naturaleza. La protección del medio ambiente, vuelvo a insistir, no es una moda hippie, es la toma de conciencia de que lo que le hacemos al planeta irremediablemente repercute en nosotros. Y si no es a nuestra generación, es a la que viene. Entonces, la invitación, por así decirlo, como haciéndose una especie de síntesis, la idea es que cuando protegemos el agua, cuando protegemos el aire, mira, el 20% de la fauna de los animales acuáticos endémicos de Chile, o sea, 1/5 de las especies únicas que viven en ríos, esteros, lagos y lagunas de todo el país, habitan en la cuenca hídrica del Andalién. Cuando acá el relleno sanitario tuvo una rotura de sus lixiviados y se le rompió la manguera y derramaron miles de litros, porque ellos dicen que no fueron tantos, sí, fueron muchos litros. Y aparecieron los congrios, el congrito, los sapitos, todos estos animales muertos. Es como si hubiera habido una matanza de pudú, de huemules y de monitos del monte, para graficarlo en la delicadeza de este ecosistema. Entonces, y alguien dirá, pero son un par de ranitas, son un par de sapitos, son unos pescados que nadie ve. No, es una cadena. Eh, en China, cuando estaba Mao, esta historia siempre la cuento, había un gorrión que se llama gorrión molinero. Este lo leí en un libro que se llama Un mundo sin nosotros. Es excelente. Alan Baseman parece que se llama el autor. Y decía que Mao mandó a exterminar, y salen, hay imágenes donde se ven los chinos evitando que los pájaros se puedan posar en las ramas, los fatigaban a tal punto que se murieron y mataron a todos los gorriones molineros. ¿Sabéis lo que hubo después? Una plaga de langosta que acabó con todas las cosechas. 50 millones de chinos muertos de hambre. Porque se pitearon el gorrión molinero, que para ellos se comía sus granos. Pero la gracia del gorrión es que era el que controlaba biológicamente las plagas de langosta. Entonces,
no podemos desentendernos de lo sistémico que es la naturaleza. Y por eso vuelvo al tema de la basura. Tenemos que reincorporarnos a un ciclo que ahora que somos una especie inteligente, que lo estudia, lo ve, lo observa y lo comprende, tenemos que mover la política. Las grandes decisiones estatales y públicas de la sociedad a tratar de incorporarnos a una lógica circular. La basura hoy es un negocio para los países desarrollados. Si no me equivoco, Suecia, Suiza, Holanda importan basura a otros países. Compran basura y de eso hacen plata. Entonces, no es que se vaya a morir la economía, no es que queramos que acabar con el empleo, no. Industria forestal, usted no puede seguir ganando el dinero que gana haciendo Mm. lo que hace. Va a ganar un poco menos. Salmonera, usted no puede. Mm. Sí, y ¿Sí? si no le gusta, se irá a llegar a otro que querrá ganar esa cantidad. Pero la riqueza de unos pocos, la riqueza rápida de unos pocos, no puede comprometer el patrimonio de generaciones completas. No puede. Que, ahí me pasa y hago el punto con la constituyente. Hay un sector que es el sector que está aislado y atrincherado. No vamos a decir cuál para que no se pongan a llorar de nuevo. Que ya hoy día es jueves, ya están pidiendo resultados. Ya te- ¿Por qué no? Y dónde están las grandes discusiones? Entonces y tú bien dices, hay una forma de pensar solamente en el resultado, solamente en la producción, no en la producción de valor, en la producción de dinero, No, que no es lo mismo, nada más. no es lo No, mismo, en la estoy de producción de acuerdo contigo, dinero Eduardo. por el dinero. Y lo pongo específicamente en el área que yo manejo más que el área el área inmobiliaria, como perito tasador que soy. eh, Mi subespecialidad es en hecho de arquitectura. Eh, a nivel mundial, en un promedio, las propiedades han subido, por lo menos en Estados Unidos, un 25%. ¿Y por qué han subido las propiedades si no ha nacido más gente así como para que tenga más demanda? Se supone que hay menos empleo, pero se siguen pidiendo crédito hipotecario y los bancos lo siguen dando. Y se sigue construyendo. En alguna parte las grandes constructoras dijeron de que su actividad era esencial y han seguido construyendo. Cuando ingresan los Y ya no te proyectos, dicen viva acá. ¿Qué es lo que dice la no, publicidad? No dice viva acá. ¿Qué dice? invierta acá. Invierta acá. Sí. Bueno, hay un montón de gente que Impuestos Internos ya las tiene monitoreadas, que son dueñas de más de 50 propiedades menores a 140 metros cuadrados. ¿Qué significa eso? Que son dueñas de 50 propiedades y no pagan ningún impuesto. Solamente rentan de esas propiedades. Y son personas naturales y personas jurídicas, no solamente empresas. Están identificadas y van a tener que llegar a algún acuerdo con el fisco porque ya es mucho, es mucho. Y estoy pensando en los proyectos de edificios que, dentro de lo que conocemos nosotros los arquitectos, cuando el plan regulador y las rasantes para poder hacer la altura, y te pillan, inevitablemente tienes que hacer un edificio más chico, la misma ordenanza te permite hacer lo que se llama un estudio de sombra, que es como una El retranqueo. geometrización, una geometrización de lo mismo, y mágicamente te permite hacer más pisos. Pero falta el componente que tuviese, el componente sistémico. Se hace un edificio y es como si al lado no hubiera nada. Y al lado hay otro edificio que pasó por lo mismo. Y después hay otro, y hay otro, y hay otro. La última vez que pasé por Concepción y que fue para hacerme un control médico, de repente paso por Paiscaví y ¡pah! ¿Y esto dónde? Y de repente un edificio, yo a la pasada en el vehículo, 15 pisos. ¿Y cómo? Me pasó que haciendo tiempo, también esta ida médico, pasé con mi señora, eh, y le dije, justo cerca de la consulta médica, coticemos en este edificio que está en construcción en ese momento, debe estar terminado, que está en construcción. Coticemos un departamento, ¿al cuánto nos sale?
El rango de los departamentos estaba entre los 70 y los 120 millones de pesos. Estoy hablando de Accesible una... para cualquier persona, van a Sí, decir. estamos hablando, y estoy hablando no del, no tirado, un edificio tirado en un potrero, sino de un edificio que está dentro del casco céntrico de Concepción. Entonces, claro, entonces yo digo dos dormitorios, dos baños, lo típico a lo cualquier mortal podría aspirar en Chile. Me dice, el rango de ese departamento son 85 millones de pesos. Pero hay un pero. Tiene sol entre las 3 y las 5 de la tarde. Y así te los vendo, Francisco. ¿Mm? Se sinceran automáticamente. Y yo, como arquitecto, le pregunté, ¿y si yo quiero más sol? Ah, si quiere más sol es más caro. Ya estamos hablando de 95. Claro, pues O sea, sí, pues, y si si no quiere quiere, tener y si no, salud, pague. no, y si no quiere Ah, sol, y si no quiere sol y quiere usar de su departamento de dormitorio, tenemos departamentos de 70 millones, de 65 millones, en donde va a vivir en un cono de sombra el resto de su vida. Ah, pero no se preocupe porque si su departamento le parece muy poco acogedor, después lo puede poner en arriendo y se compra un departamento en otro lado. Y paga su dividendo con el claro. arriendo. Y se paga solo. Sí, Ah, no se paga solo. Bueno, ahora claro. yo lo anticipaba, se viene una burbuja bastante importante Sí, 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 En sí, sí. Concepción particularmente, solamente por la siguiente observación, Francisco. Voy a ser súper sucinto, porque Sí. el tema es bastante más largo. Por la pandemia, ya hay muchas empresas que han absorbido y han aceptado de que no van a necesitar 1000 metros cuadrados en el centro para tener a su empresa. Van a arrendar un coworking para reunirse 3 veces por semana en nuestros edificios que ya están hechos Mm, para eso, y las grandes torres de oficinas se van a vaciar, porque toda la gente va a trabajar desde la casa, va a ser más barato decirle, toma, aquí claro. tenés un bono para que te contraten una buena internet, te compro un computador de la empresa, te lo paso para que te lo lleves a la casa. Y trabajas desde la casa y 2 veces por semana vamos a tener una reunión en esta coworking que está acá en el centro de Concepción, en tal piso, y ni siquiera vamos a tener sede central porque el mismo coworking te permite por un delta más arrendarte una oficina postal en ese edificio con una secretaria con un número fijo que te recibe la correspondencia y te va a atender público. Ese es el modelo que se viene. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, solamente como un ejemplo, con la torre de oficinas, porque eso es una torre íntegramente de oficinas, la torre de oficinas de Mall del Centro? Claro. Qué Yo, horrible todo esto. yo todavía tengo la imagen debe estar amarillento ya, del letrero que dice se arriendan pisos. Van a tener que morir con esa bandera, porque ya no es negocio, ya no Sí. es negocio el arriendo de oficinas ni la venta de oficinas, porque ¿para qué quiero oficinas? ¿Para qué quiero? Me estoy acordando de un edificio que lo hizo Banco Estado en Lota, para poder levantar el empleo, que hizo su call center nacional en Lota. Y un edificio que está camino al antiguo muelle de carga de Lota. Un edificio bastante aceptable dentro de todos los márgenes. Eh, y ahí estaba su call center, todos los pisos llenos de gente. La que respondía a los cachos a esta altura de Banco Estado. ¿Qué va a pasar con ese edificio? Si va a ser más barato tener a la gente en su casa. Y ahí yo recojo lo que dices tú. Ya estamos pensando dentro del gremio en que las casas van a tener que tener un espacio para trabajar, para la gran mayoría de nosotros. No para ti, va a ser muy difícil Eduardo, que tú lleves tu sí, consulta para tu casa, pero para el 2000, mm,
Mira, y te agrego otra cosa, para complicarle más la vida a los arquitectos. Para el 2030, si no me equivoco, no me quiero, ya, ponle 2040 para que no llevarme al 2050, pero me acuerdo que era 2050, Ya, pero en unos 15, 20 años más, 600.000 chilenos van a tener, 600.000 chilenos van a tener condiciones de demencia senil o Alzheimer. 600.000. Hoy, ¿cachai? Hoy tenemos una población de un 30%, 25% de adultos mayores, ¿será? Para el 2050 el 60% de la población va a tener más de 50, 60 años. ahí vamos a estar todos. Eh, ¿Es posible la mantención y la reproducción de la vida? Entiéndase, la reproducción de la vida, parejas jóvenes con hijos, y después la mantención de la vida en adultez en estos departamentos tipo nicho que estamos construyendo. Concepción Mm, Centro hoy es una hostal. Se exacto. venden departamentos para arrendarlos para gente que viene y se va. Yo siempre les Eh, digo, Francisco, que entonces, hagan a los mi de pregunta Conce, es, disculpa, hagan el siguiente ejercicio en Conce. Y para que termine la idea, hagan el siguiente ejercicio. Los que viven en el centro, o los que intentan vivir en el centro, por los precios. Vean en la noche los edificios que ven en el día y vean cuántas luces hay encendidas. Se supone que esa es la gente que está viviendo ahí. Y se van a a dar ver, cuenta que en la mayor parte de los edificios ni siquiera la mitad de las luces están encendidas. ¿Por qué? ¿Y por qué se siguen construyendo edificios si hay gente que evidentemente no está durmiendo en esos dos departamentos? Es evidente. Más mayor evidencia que en la noche no está encendida la luz. Entonces, ¿por qué esclavizamos a esos departamentos al ascensor? Porque como tú bien dices, y también me han llegado muchos comentarios, sobre todo de colegas de Santiago, que por falta de mantención hay adultos mayores que pasaron gran parte de la pandemia encerrados en sus departamentos, porque claro, todos los claro. copropietarios no podían ponerse de acuerdo para decir vamos a gastar 1,5 millones para arreglar el ascensor. Eduardo, ¿qué hace un adulto mayor en un pueblo común y corriente? ¿Cuál es una de las cosas que más habitualmente nosotros podemos ver de los adultos mayores? Que salen de sus casas, se sientan afuera a conversar. Ver el mundo, estar ahí, recibir el solcito, conversar, esos abuelitos en la banquita fuera de la puerta de su casa mirando el mundo, conectándose con su entorno. ¿Qué hacen los adultos mayores en los departamentos? ¿Cómo no van a tener depresión? ¿Cómo no se van a sentir solos si ni siquiera muchos tienen otro departamento al frente? Entonces, el ser humano es un animal complejo que para su bienestar no solamente requiere condiciones materiales. Y ahí yo me cuadro con el materialismo histórico, ¿cierto? Del marxismo. Claro, tú no puedes tener pensamientos reflexivos superiores y preocuparte de cosas metafísicas, ¿cierto? Como la dignidad, no sé, el autoestima cuando no tienes comida, cuando no tienes techo, hay cosas que hay que solventar. Pero cuando nosotros ya cubrimos las necesidades básicas, el ser humano aún así necesita otras cosas para completarse. Sentido de pertenencia. ¿Por qué nos gusta tanto ser parte de un club de fútbol? Porque hay algo que nos hace sentir ahí perteneciente a una identidad territorial, un club de fútbol, una iglesia, una universidad, un gremio, lo que sea. El reconocimiento de tus pares, el conectar, el sentirte vivo, el tener esta conexión. Oye, realmente, y aquí yo no le quiero poner color, pero pucha que nos hace bien cuando nosotros logramos desconectarnos o distraemos, y para eso la ciudad tiene que dar condiciones. Yo me vine a vivir al sector rural no por hipismo, sino porque dormía mal, comía mal, me costaba distraerme, en el buen sentido de la palabra, viviendo en pleno centro. Mira, el volumen del televisor cuando vivía en Roosevelt con O'Higgins, en toda la esquina en el edificio de los Jardines, que se llama, ocupamos la tele en el volumen 90. No, 90. Cuando me fui a vivir a Cocholhue 2 años, la televisión la ocupamos en el volumen 7.
7. Entonces, la calidad de vida era muy distinta. Entonces, yo he tenido la fortuna de poder experimentar esos cambios y me preocupan que estemos envejeciendo el 85% de las y los chilenos que viven en ciudades, en urbes. Somos uno de los países más urbanizados del mundo. Urbanitas, homo urbanus que somos nosotros, ese ser vivo, ese humano, va a estar condicionado su evolución mental, su moral, su ética, su cosmovisión en función de su entorno. La ciudad determina la manera en que actuamos como especie. Ningún animal se puede desentender de su entorno como elemento de su conducta y de su salud. Y yo no sé qué vamos a hacer, Eduardo, en 30 años más cuando los edificios que nosotros tenemos hoy en día, las carreteras que nosotros tenemos hoy en día, vamos a tener que sacarlos. Yo de verdad creo que así como otros países asiáticos o europeos que han sacado autopistas, se han puesto a poner canales donde estaban antes. Es un gastadero gigante de dinero. Pero han entendido esas ciudades, esas comunidades humanas, que ese dinero que parece no productivo, a la larga sí produce más. Porque tienes gente más feliz y la gente feliz trabaja mejor, consume lo necesario y se involucra con la comunidad. Eh, Así que yo creo que tenemos en esta temática de la defensa ambiental, lo que está en juego es la civilización humana que vamos a construir en el siglo XXI. Y espero que Chile, con este proceso constituyente que tiene, marque una línea histórica que nos haga pensar qué país vamos a ser en el siglo XXI. En el siglo en donde vamos a poder experimentar la emergencia climática de una manera impresionante. En 20 años más el desierto va a estar acá. Sí. Van a haber seres humanos con acceso a mejoras genéticas y biogenéticas, los transhumanos. ¿Tendremos acceso todos a la medicina genética? ¿Todos los seres humanos van a poder mejorarse con componentes tecnológicos o solamente una élite? Vamos nosotros y somos testigos de la quinta o sexta exterminación de vida en el planeta a mano del ser humano, el Holoceno. Somos los volcanes de hace 600 millones de años, somos el meteorito de hace 70 millones de años. El impacto del ser humano en el planeta ha hecho que más de la mitad de las especies hayan desaparecido o estén en riesgo de desaparecer. Si no tomamos conciencia de lo que estamos haciendo como especie, vamos a pagar las consecuencias. Y son los que Pues vienen. ya la estamos pagando y yo soy del ala pesimista, porque la evidencia científica es abrumadora, de que esto de la pandemia va a ser como un gap, y después cuando salgamos de esto, inmediatamente al mes siguiente vamos a tener que hacernos cargo de la emergencia climática. Porque hace muy poco, Ese ya está, claro. sí, pues siempre lo saco a colación, el, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, que por suerte falleció. No me gusta alegrarme de eso, pero por Dios que figura más nefasta, que llevó a la guerra a miles de norteamericanos solamente con mentiras. Eh, Él era amigo de los focus group desde los años 70, cuando nadie creía en estas cosas de juntar gente y ver qué opinaban sobre algo. Y él en estos focus group llegó a la conclusión de que había que instalar el tema de el cambio climático, que a la gente le hacía menos boche, porque era como algo natural, y no colocar el tema de que era un calentamiento global, que eso como que generaba más alerta. Entonces, por eso hablamos de cambio climático y por eso el cambio climático está instalado como tema. Es como que hay un ciclo.
y que nos tocó. Y ahí está lo falaz. Y no solamente nos Porque tocó, lo provocamos. Así es que eso es que eso como es. especie somos una maravilla. Eduardo, como especie somos una maravilla. El ser humano como animal es entretenidísimo. Eh, y es un animal que se piensa a sí mismo, es una locura. Podemos pensar lo que estamos pensando, tenemos metacognición, hay una cantidad de herramientas, tenemos No, conciencia de que vamos a morir, Eduardo. y podemos crear ficciones, Sabemos que vamos a morir. ¿no? Y podemos crear ficciones Ujú. que afectan nuestra realidad. ¿Qué ficción más, qué ficción más, más irreal y que nos afecta, que es la invención del concepto del dinero? O sea, todos nos pusimos de acuerdo que un papel valía esto y que podíamos cambiarlo por algo. Claro, me van a decir, no, que la ¿No? monetización era necesaria porque el trueque en algún minuto era un choque de O trenes, sea, porque no, puede que sea necesaria, pero no deja de ser una es una ficción ficción, necesaria. es una ficción. Claro, Porque que nos permite sostener una civilización de cierta manera, mm, claro, pero sigue siendo, el papel moneda no vale lo que vale el papel. claro, Vale algo que se supone que está en alguna reserva en algún lado, o un petrodólar, si no, en el caso de los gringos, etcétera. no existe. Así que, Digámosle a la gente que eso no existe. Lamentablemente es una de las tantas cosas que se va a caer. Eso no existe. No existe. Mucha gente dice Eduardo, refugios en el oro. En el oro tampoco, porque el oro tampoco existe en este mundo. Son reservas de oro que no se sabe todavía si se pueden sacar. Así que mira dónde llegamos a las ficciones del ser humano. Pero quiero tener también una postura optimista y en algún futuro programa que espero que me acompañes, hablemos no hablemos de contaminación, sino que hablemos no sé si la palabra es descontaminación, pero hablemos de un sentido bueno, está inverso. la teoría del decrecimiento, que es muy interesante. La propuesta del decrecimiento, la re-ruralización de las ciudades, ahí la economía circular. Estamos buscando respuestas. Es que El problema es que tenemos la estupidez, Francisco, de que el crecimiento lo tenemos así. Siempre tenemos que crecer, 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 y se me desaparece el dedo y seguimos creciendo, fuera de la pizarra. por eso crecimiento, desarrollo, mira, hay palabras que hay que buscar distinciones para entenderlas. Desarrollo, progreso y crecimiento no son sinónimos. No, no. Y si las vamos a trabajar de sinónimo, igual sería interesante ver qué distinciones hacemos, porque, por ejemplo, ¿qué cosa crece infinitamente en la vida, en la naturaleza? ¿Qué cosa crece que no para? Todo tiene un Es que límite, eso, es que eso porque de la la, materia esa es una de física es las, limitada. es que es una de las ficciones que tenemos, metidas como civilización, de que tenemos que crecer eternamente, de que esto no para. Claro. Y el Nos vamos a progreso dar puede ser cuenta, ético. nos vamos a dar cuenta por las malas, lamentablemente. Vamos a tener- espero que podamos Sí, ya parar a estamos tiempo. en eso. Ya estamos en Esperemos que podamos eso. parar a tiempo. Sí, Sí, hay tiempo. sí. Sí. Oye, Eso, pues, Francisco, Eduardo, pues, un gusto haber oye, se nos hablado pasó la hora, ¿eh? contigo. Se nos pasó la hora, pero podemos hablar horas de esto. Así que espero volver a Sí, yo tenerte. encantado. Espero que no nos Sí, volvamos yo a ver encantado tu cuenta por una emergencia dental. dental. Eh, Ahí sí, porque todos terminan la consulta igual. Oye, no, porque yo creo que debe ser uno de los dolores eh, transversales a los seres humanos. Yo creo que en todas las culturas de todos los países del sí, mundo y de todas las cosas que han hay pasado. tres dolores terribles. ah, Tres. Ah. Tres, cuatro. Está ¿Cuáles el son? dolor de muela, el cálculo renal, la luxación de cadera y el parto. Wow. Ahí está el Para miedo a que sepa, tu. el dolor de muela está dentro de los dolores. Eh, ya. Así que espero no tener que molestarte con urgencia, espero que sea solo una mantención. Siempre recuerden que el mejor momento para ir al dentista es cuando nada duele, es cuando sale más barato,
Y es lo mejor. Pero es contraintuitivo, porque es muy difícil ir a Claro. atenderse de algo que no te molesta. Así que, Pensemos, pero la volvamos a prevención pensar, siempre he tratado de vol- eso. volvamos a pensar y lo dejamos por otro programa en la medicina preventiva. Encantadísimo. Ahí entramos en un Eh, tema de la salud pública, la medicina eh, preventiva, los modelos de salud, que atención primaria, los determinantes sociales. Yo te puedo latear mucho, Eduardo. Oye, porque no te quiero quitar más tiempo. sé, muy agradecido de tu tiempo. Yo sé que tienes que irte No, a otra gracias por la reunión ahora. invitación, lo pasé genial. Un abrazo y síganos, dele a la campanita. Esto no lo he hecho nunca. Dele a la campanita, póngale me gusta y comparta Eso. este video. Si Y usted toda cree que no le... en la campanita, póngale todas notificaciones. Sí. Y si usted cree que no le sirve este video, igual mándeselo porque a alguien le va a servir. A alguien le va a servir. Así que comparta, porque al A final, alguien le gusta. por Exactamente. suerte, compartir estas cosas todavía es gratis. Todavía es gratis. No se Por le, acá. Ya, alguien, pues, alguien no Eduardo, lo vaya a escuchar. me voy a otro Zoom. Ya, Voy a esta que te cadena vaya muy eterna bien. de Zoom. Que Gracias, te vaya Eduardo. muy bien. Cuídate. Un abrazo. Chao, chao. Fuerza. Gracias, hermano. Chao. Saludos a todas y todos. Chao. Igual.